Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta actividad. Hoy nos encontramos pues volviendo a grabar la clase que se transmitió el día domingo pasado, ya que hubo problemas con el audio y pues no la pudimos rescatar. Así que bueno, vamos a trabajar pues para quienes no pudieron conectarse y hacerles llegar nuevamente la información que trabajamos en la clase anterior. Recordemos ahora que estamos dentro de la parte de la sección disciplinar, que es la parte específica que tiene que ver con nuestra carrera de Derecho, y es de estas dos secciones que se compone nuestro EGEL Plus. Tenemos entonces la sección disciplinar y tenemos la sección transversal, que son estas dos secciones. Ya las hemos visto, utilizamos y desarrollamos ciertas habilidades, ciertos métodos a través de la sección transversal para fortalecer nuestra capacidad de estudio, nuestra capacidad de interpretación, nuestra capacidad de análisis y también tener, digamos, las herramientas o los métodos más adecuados y pertinentes para poder desenvolvernos en esta actividad muy compleja que es nuestro examen de titulación a través del EGEL Plus. Bien, una vez dicho esto, pues recordar que ya vimos la parte de función pública, que es fueron las primeras sesiones. Después estamos ahora en litigio. La vez pasada vimos lo que tiene que ver con el derecho público y ahora vamos a ver el derecho privado. Recordando pues que de esta sección disciplinar tenemos 140 reactivos que son pues calificados o se van a calificar y 15% de reactivos piloto, es decir que no van a contar, pero no sabemos cuáles son y no debemos de confiarnos, así que vamos a desarrollar todas nuestras habilidades. Muy bien. Dicho esto, entonces, aspectos que se van a evaluar en la sección disciplinar, pues vamos a ver los elementos concretos. Estamos en derecho privado y vamos a tener solamente 19 reactivos. Estos reactivos, si bien van a estar un poquito más centrados en esta parte del derecho privado, lo cierto es que, digamos, las legislaciones, como en el caso del Código Civil Federal o el Código de Procedimientos Civiles Federal, pues van a estar presentes también en otras secciones del propio examen. Entonces, mucho ojo, tal vez no sean 19 preguntas divididas, digamos, tanto en materia mercantil como en materia civil, sino que incluso pueden venir como separadas, ¿no? Entonces, viendo esta cuestión, pues vamos un poco más a lo concreto, nuevamente tomando en cuenta los elementos que tenemos que desarrollar para poder salir con un buen nivel en la parte de litigio y bueno, pues recordando que en esta parte del examen se van a abordar las formas, los medios y las vías de intervención en las controversias jurisdiccionales suscitadas por pretensiones diversas entre las partes y quienes resuelven en un órgano jurisdiccional o administrativo, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva. Retomando esta parte, no sé si ya lo habíamos tocado la vez anterior, pero sí es fundamental hacer esta distinción entre lo sustantivo y lo adjetivo, recordando que cada una de estas dos palabras tienen, digamos, un aspecto fundamental dentro de nuestra doctrina del derecho. Concretamente, la parte sustantiva tiene que ver con los derechos y la parte objetiva con el ejercicio de esos derechos. Digamos que la parte sustantiva viene dentro del código, por ejemplo, o dentro de la ley, y la parte adjetiva dentro de el código o la ley procedimental, ¿no? Es decir, vamos a ver el qué y luego el cómo, ¿no? La parte sustantiva y la parte adjetiva. Ya había hecho los señalamientos también, no sé si ustedes también ya lo
lo vieron en la sesión anterior, pero en concreto la parte de la legislación sustantiva, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo viene en todo lo que tiene que ver con la parte de los derechos, con la parte de cómo se regula esa relación laboral, ¿no? Del trabajo personal subordinado y también, digamos, de los propios derechos de organización y demás. Y ya en la parte adjetiva es lo que tiene que ver con cómo vamos a desarrollar, digamos, poder dirimir las controversias recurriendo a un órgano jurisdiccional y en su caso de la conciliación obligatoria prejudicial, en este caso, bueno, vamos a también a recurrir a este órgano de carácter administrativo en ese sentido orgánico y bueno, pues ya lo tenemos en cuenta. Sustantivo, entonces, la parte que tiene que ver con los derechos; adjetivo, la parte que tiene que ver con la forma de ejercer esos derechos ante un órgano jurisdiccional. Muy bien. Vimos ya estos elementos concretos. Vamos a ver la parte de litigio. Entonces ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, que para lograr un nivel de desempeño satisfactorio hay que distinguir vías procesales, hay que distinguir, vamos a ponerlo remarcado, vías procesales, hay que distinguir también, bueno, para solucionar controversias en el ámbito del derecho público, privado y social. Muy bien, esto sí lo subrayamos nada más. Y requisitos de procedencia, esto es importante, requisitos de procedencia y de sustanciación, que tiene que ver con las fases. Procedencia es los elementos que tenemos que llevar al momento de poder presentar nuestra demanda, nuestra queja, nuestro recurso, en su caso, la situación también de nuestra denuncia, nuestra querella y demás, ¿no? Los cuales son los elementos que tenemos que presentar. Y además, bueno, deben de elegirse los recursos. Vamos a ponerlo igual también aquí seleccionado. Los recursos, medios de impugnación o juicios procedentes. O juicios, pues aquí estamos hablando enteramente del amparo, como ya lo habíamos hablado, para combatir actos de autoridad, ¿no? Es decir, la resolución está violando uno de nuestros derechos, ya sea sustantivo o incluso adjetivo, dentro del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué manera vamos a recurrir, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos que esto es para obtener lo satisfactorio. Para llegar al nivel sobresaliente, entonces el sustentante es capaz de determinar la conducta delictiva y su modalidad. Esto es materia penal, ya lo habíamos visto para la parte anterior. El interés legítimo jurídico simple, cuando hablamos de defensa de derechos individuales y colectivos. Las acciones del procedimiento sancionador en materia fiscal y la procedencia de acciones de inconstitucionalidad, de las controversias constitucionales, del ejercicio del derecho a huelga, de los incidentes en los procesos civiles. Aquí nos van a servir los incidentes. Ok, muy bien. Y aquí procedencia. También cuenta con las habilidades para elegir el recurso de impugnación procedente y evaluar decisiones jurisdiccionales, distinguir la vía idónea, esto por ejemplo para entre amparo directo o indirecto, que tiene que ver con la clase anterior, y así como la etapa que se encuentran los juicios en materia penal, fiscal, civil, mercantil y agrario. Ok, muy bien. Entonces son los elementos que ya hemos comentado. Y ahora vamos a ver en esta parte de acá, muy bien, del material de apoyo, pero concretamente, bueno, primero el material de apoyo y un poquito de ahorita vamos a ir con las guías. Entonces tenemos juicios en materia civil, tenemos el juicio ordinario civil,
el juicio ejecutivo, los concursos, juicio de sucesión, de apeo y deslinde, jurisdicción voluntaria, acciones colectivas, y eso es lo que tenemos aquí. Yo creo que también tendríamos que colocar lo de los incidentes. Vamos a hacer un par de correcciones y lo vamos a agregar. La parte incidental y también en cuanto a la cuantía en materia mercantil, ahora les comento un poco. Entonces, bueno, de los juicios tenemos los elementos para su precedencia, ¿no? Pues sabemos que la procedencia del juicio ordinario pues procede para todos los tipos de juicio que no tengan una tramitación especial, ¿no? Entonces tenemos aquí las secuelas procesales, cuáles son las que lo constituyen. Luego, los juicios de carácter ejecutivo. Y bueno, tenemos los 4 elementos que tenemos para poder desarrollar estos juicios ejecutivos, que son, bueno, documentos que traen aparejada ejecución o que se haya dado, digamos, un procedimiento previo para poder tener ya ejecutoriado, o más bien para poder ejecutoriar un contrato, un convenio, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Bien, y también vienen las etapas que vamos a tener. Concursos, bueno, también tenemos los concursos cuando proceden, los juicios de sucesión también. Esto, pues, aquí vienen más ejemplos de a nivel federal, pero bueno, ahí es únicamente pues cuando participa el Estado. Sin embargo, van a venir algunos planteamientos de derecho sucesorio que incluso nos los contempla también nuestra propia guía, pero pues más bien por lo que nos ha tocado un poquito en cuanto a los exámenes anteriores, hemos notado que vienen, digamos, para distinguir la etapa procesal, ¿no? Entonces, si estamos en cuál fase del proceso, ¿no? Muy bien. La jurisdicción voluntaria, cómo se presenta también, y luego las acciones colectivas. Entonces, los recursos en materia civil también tenemos estos, que son la revocación, la apelación, revisión forzosa y denegada apelación. En cuanto a los juicios en materia mercantil, bueno, tenemos el ordinario, tenemos el juicio oral mercantil, luego tenemos el juicio ejecutivo mercantil oral y luego el juicio ejecutivo. Hay que saber distinguir, estos se van a distinguir principalmente por la cuantía. Recordando que el ordinario, entonces, vamos a ver si lo podemos ampliar un poquito para que nos deje ver con mayor claridad. Muy bien. Aquí esta la tenemos que corregir, ahora lo voy a agregar. Y la corrección de la cuantía es, en lugar de ser 816,000, son 851,710.18. Van a preguntar, o nos tenemos que aprender de memoria la cuantía para poder responder las preguntas. No, si alguien tiene dislexia y le cuestan trabajo los números, no se preocupe, eso no lo vamos a ver. Sin embargo, sí hay que tener una noción de que es arriba de 800,000 pesos. Porque generalmente las preguntas sobre la cuantía sí vienen muy intuitivas. Vienen, por ejemplo, de un juicio que tiene que ver con 60,000 pesos, uno que tiene que ver con 20 millones, y pues ahí sabemos distinguir cuánto es cuantía mayor y cuánto es cuantía menor. Sin embargo, y mucho ojo, en esta parte es una cuestión que tenemos que considerar de forma muy especial, es el elemento que vamos a estar planteando para poder distinguir entre los tipos de juicio, entre el ordinario, el juicio oral mercantil, luego tenemos el ejecutivo oral y luego el ejecutivo, que digamos es tradicional o escrito, ¿no? Entonces, juicio ordinario, cuantía mayor. Juicio oral, todos los de cuantía menor que no tengan una tramitación especial, oral mercantil.
Ojo, juicio ejecutivo, juicio ejecutivo, juicio ejecutivo mercantil oral, lo dije 3 veces para que nos acordemos bien, vamos a una cuarta, juicio ejecutivo mercantil oral, solamente cuando la cuantía esté entre los 800, aquí volvemos a ver esto que es 851.710, un texto que vamos a corregirlo aquí, y 4 millones. Ejecutivo mercantil oral entre 850 y tantos mil y 4 millones. Juicio ejecutivo oral. Hay que hacer bien estas distinciones porque a la hora del examen vamos a distinguir bien fácil la cuantía, ¿no? Son 20 millones de este, ¿no? O son 60,000 pesos. Entonces ahí distinguimos la cuantía sin ningún problema. Pero cuando vamos a aplicar un juicio ejecutivo mercantil oral, entonces, ejecutivo, ¿por qué razón? De igual manera como en el civil, solamente cuando la demanda se funda en, en algún documento que traiga aparejada ejecución. Aquí tenemos igual, ¿no? Tenemos 9 puntos, una sentencia ejecutoriada, ¿no? Tenemos los instrumentos públicos como testimonios o copias certificadas de los mismos, expedidos por fedatarios públicos. La confesión judicial del deudor, los títulos de crédito, aquí hay uno derogado, títulos de crédito, recuerden, un pagaré, cheque, etc. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe de siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia. De esto no van a venir ejemplos, pero hay que tomarlo en cuenta de todos modos. Facturas, cuentas corrientes o cualquiera otros contratos de comercio. Convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios ante la Profeco o la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, así como laudos arbitrales que se estimen, ¿no? O que éstas se emitan. Entonces, convenios o laudos arbitrales. No es que fuimos a la Procuraduría de Defensa del Consumidor y resulta que no pudimos llegar a un convenio, no logramos conciliar, pero nos invitaron a someternos a un procedimiento de arbitraje donde la propia Procuraduría Federal del Consumidor puede llegar y decir, ni tú, es esto. Firmamos y decidimos someternos ante su autoridad y bueno, ambos ya quedamos en que sí se va a cumplir este laudo arbitral. Pero resulta que la parte en la que yo le estoy reclamando porque la empresa que me vendió tal cosa no quiere cumplir, pues como yo ya tengo el laudo arbitral donde dice que la otra parte debe de cubrir determinada obligación, pues ahora ya se convierte en un documento que tiene aparejada ejecución. Y luego acá nos dice que los demás documentos que por disposición de la ley tienen su carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. Entonces, pero básicamente son los que vienen aquí enumerados. De igual manera vienen los elementos. Pero mucho ojo, juicio ejecutivo mercantil oral. Entre 850 y tantos mil pesos y 4 millones. Arriba de 4 millones, juicio ejecutivo tradicional, juicio ejecutivo mercantil. Abajo de 850,000, juicio ejecutivo mercantil, el tradicional, escrito. Mucho ojo con esto porque sí puede generar cierta confusión, a veces lo hace.
Luego, juicio ejecutivo, bueno, pues procede para los juicios de cuantía indeterminada, de cuantía menor y cuando la cuantía supera los 4 millones de pesos. Y se basa en documentos que traen aparejada ejecución. Entonces tenemos también las características y los recursos en materia mercantil, aclaración de la sentencia, revocación, reposición y apelación. También apelación de tramitación inmediata y apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Generalmente estos tres aspectos sí generan alguna situación de confusión, sin embargo aquí viene bastante clarito. Muy bien, miren, aquí sí corregimos 757,000. Muy bien, pero de todos modos sí tenemos que ubicarlo también por la cuantía. Ahora vamos a corregir este elemento también para que lo tengan más claro ya dentro de el material de apoyo. Pues esto es en lo general. Vamos a tener dentro de nuestra actividad de derecho privado, pues tenemos dos simuladores. Tenemos dos simuladores y bueno, dentro de estos dos simuladores tenemos una serie de preguntas que nos van a ir guiando sobre todo en materia civil y sobre todo en materia mercantil para poder darnos una idea con mayor claridad. Sin embargo, pues hay algunas cosas más que estamos aportando como las acciones, el tipo de acciones, que a veces han venido esas preguntas ahí en el examen, no lo dice la guía del EGEL, sin embargo han venido y nosotros reforzamos pues esta información. Acción negatoria, reivindicatoria, acciones personales, confesoria, ejecutivas, acción real. Y luego, bueno, pues lo tenemos también como rescisoria ejecutiva, publiciana, revocatoria del estado civil, reivindicatoria, ¿no? Entonces vamos presentando estos elementos que son importantes pues como para ir complementando los elementos que son necesarios. Mucho ojo también, un tip muy importante, digamos para que no se nos vaya a ir un poco. ¿Recuerdan esta parte que veíamos? Perdón que me regrese bastante, pero ¿recuerdan esta parte que veíamos que nos decía sobre los requisitos de procedencia? Esta parte de aquí. Cuando ustedes vean que dentro, o sea, eso es muy rápido, de manera muy general para poder utilizar también las herramientas que estamos teniendo aquí. Dentro de las secuelas procesales que tenemos hay una parte de ofrecimiento de pruebas. Significa que las pruebas no deben de acompañar el escrito inicial, no deben de acompañar nuestra demanda. ¿Qué es lo que sí debe de ir? Por ejemplo, en un juicio mercantil, ¿no? Ejecutivo, o en uno civil, ejecutivo, recordando que debe de ir nuestro documento o un elemento probatorio que nos dé, digamos, que sea nuestro documento base de la acción. Es decir, algo con lo que pueda el juzgador ver que nosotros tenemos el derecho de accionar, no que tenemos la razón, sino que tenemos el derecho de accionar, de poner en marcha el órgano jurisdiccional para que de esta manera nosotros podamos avanzar dentro del proceso. Y no se crean, me ha tocado incluso abogados pues ya con años de experiencia que de todos modos llegan a olvidar el documento base de la acción. Está muy bien elaborada la demanda, hace referencia a un contrato, ¿no? Etcétera, 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 y se está demandando su cumplimiento.
y resulta que el contrato pues no lo tienen, ¿no? O, por ejemplo, pues está solicitando que se les sea devuelta determinada maquinaria porque ya se venció un contrato, exhiben el contrato, pero no exhiben eh, los elementos de propiedad de la maquinaria, ¿no? ¿Cómo vas a pedir que te lo restituyan, por ejemplo, ¿no? Si pues no estás demostrando que es tuyo? Entonces, eso es muy importante. Elementos probatorios que le den la certeza al órgano jurisdiccional de que tenemos el derecho de accionar esa acción, ¿no? O de emprender esa acción, para no repetirlo. Tenemos el derecho de emprender esa acción. Y bueno, ya en la fase probatoria de ofrecimiento de pruebas, ahí nosotros ya no solamente tenemos que demostrar que tenemos el derecho para poder accionar, sino también tenemos que demostrar que el desarrollo de su acción compete completamente a nuestro interés y estamos demostrando que nuestra pretensión es cierta, es real y merece ser concedida. Entonces, eso es muy importante, perdón que me haya regresado tanto, pero es muy importante como hacer esa precisión y esto es fundamental para que lo podamos tener pues ahí a la mano. Muy bien, entonces bueno, van a venir algunos elementos también del Código de Comercio y demás, algunos tipos también de competencias, ¿no? O los juicios, perdón, que se contemplan. Un poco también vienen los términos, pero para las apelaciones o para los recursos. Entonces es importante también considerarlo, pues tener una idea más o menos, por lo menos general, de en qué se diferencian uno y otro recurso. Nos vamos a aprender de memoria los términos de las apelaciones, más bien de los recursos, no necesariamente, pero por lo menos identificar que unos pues son por días, ¿no? Y algunos pues nada más son pues por 3 días y otros por 9, ¿no? Lo ideal en la parte de la apelación, ¿no? Entonces, esto es importante también, o en el caso mercantil, bueno, y además que es muy interesante en el hecho de que pues tú presentas, sí, después de la situación que se dio, una apelación, pero que no va a ser tocada durante todo el juicio hasta el momento en el que se esté valorando la sentencia, ¿no? Entonces, que es la apelación de tramitación conjunta con la sentencia, ¿no? Entonces, sí se presenta en un término, pero la valoración de ese recurso será hasta el momento donde se vea si afecta o no, digamos, a la determinación, ¿no? De nuestro propio de la valoración ya en la sentencia, ¿no? Muy bien, esto me gusta porque sí tenemos actualizadas las cuantías en los simuladores y en las guías, solamente en el material de apoyo no estaba actualizado. Muy bien, bueno, pues son los elementos que tenemos aquí. Recordando entonces, bueno, que pues es importante alcanzar las metas fundamentales, por lo menos dedicar 3 días a la semana para la resolución de guías, perdón, de simuladores y el estudio de las guías. Y cada uno de estos días, cuando menos, tienen que ser más si se puede, hacer sesiones de 3 horas, por lo menos. Esto es muy importante. Además, ya tienen que estar programando su examen simulador final, que vamos a tenerlo en breve. Ustedes tienen que elegir qué día, qué hora, y van a arrancar igual como si fuera el examen, el EGEL Plus que van a desarrollar. Van a arrancar a las 9 de la mañana, van a parar a la 1 de la tarde, hacer una pausa de 2 horas, continuar a las 3 de la tarde y terminar hasta las 7. Se van a agarrar todo el día. Entonces,
Esto es muy importante. Una vez que lo tengan, nos van a mandar una hojita con las más bien con los aciertos o las respuestas que ustedes consideren adecuadas, los vamos a calificar y en un término de 72 horas pues se los haremos llegar con una retroalimentación también de en qué secciones hay que echarle un poquito más de ganas, etcétera. Es un examen pues un poco pesado por la cantidad de preguntas, pero la verdad es que tampoco es, es el objetivo de desgastarles, más bien el objetivo es de prepararles física y mentalmente para la aplicación del examen, que se hace mucho más fácil. Entonces, eso en términos muy generales es lo que tenemos. Ahora viene Derecho Social para el siguiente domingo y ya el último, pues tendríamos el de Justicia Alternativa y Fe Pública, que lo vamos a ver todo en una sola sesión. Sin más por el momento, pues yo me despido deseándoles pues un excelente estudio y pues quedamos a su disposición. Que tengan una excelente semana.